Amén. Gloria a Dios por la gracia de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Es admirable, la verdad que Dios, nuestro Dios, es admirable. Bueno, hemos llegado a la predicación, un momento quizás más importante o uno de los momentos más importantes de nuestro servicio el domingo en la mañana. Es cuando Dios nos quiere hablar a través de la predicación. Y para poder recibir esa palabra tenemos que tener corazones dispuestos y decirle: Señor, háblame a mí. No venimos porque esta es una religión. Lo que tenemos con el Señor no es una religión, es una relación. Y si vamos a tener una relación efectiva, tiene que haber una comunicación clara y muy abierta entre la otra persona con nosotros. Y ese es el momento, entre toda una semana ocupada, muchas festividades y celebraciones y descanso y comida y quizás risas y algunos pleitos, yo no sé. Podemos en este momento parar y poner atención a qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Le pido que apague su celular porque siempre va a haber un anuncio, una alerta, una llamada que no espera. Y lo mejor es que usted agarre su celular, lo ponga en modo silencio y así no hay interrupciones, ¿verdad? Fuera de su control. Si tiene que salir, entendemos. Pero si sale, por favor, no trate de buscar su mismo asiento. Siéntese en alguna parte donde los sugieres le puedan indicar a usted mejor para usted sentar y así no causa interrupciones en el servicio de la predicación. Quiero hablarles esta mañana, hermanos, sobre un tema muy importante. Creo que a finales de este año, a terminar un año más, creo que no hay un mensaje más urgente y más necesitado, sinceramente. Podríamos hablar sobre muchas cosas, lo que Dios nos dirige a hablar, pero Dios comenzó a obrar en esto en mi corazón desde hace unos días atrás y a causa de un devocional y a causa de una plática y a causa de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida personal. Pero quiero hablarles esta mañana sobre el tema: la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. Más haremos por accidente a través de una vida de oración que a propósito sin una vida de oración. Los discípulos le pidieron al maestro: enséñanos a orar. Lo escuchaban orar y no entendían el tipo de oración que hacía. Era nuevo para ellos. Antes se acostumbraba a rezar. Rezar era vanas repeticiones que se hacían. Se rezaban las oraciones de Moisés, las oraciones de David, las oraciones de Job. Se rezaban salmos, se hablaban los salmos en oración, pensando que si eran buenas para tenerles en la Biblia, pues entonces eran buenas para repetir hacia Dios. Pero cuando el Señor vino, el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él comenzó a orar y platicar con su Padre de una manera que jamás habían escuchado antes. Hablaba con tanta libertad y sinceridad. No repetía versículos, no repetía cosas de la Biblia, aunque había mucha verdad dentro de sus oraciones, pero Él hablaba de su corazón al Padre. Pues les impresionó tanto que los mismos discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Quiero que vean Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11, por favor. Creo que, hermanos, todos nuestros problemas son problemas de oración. Lucas 11, versículos 1 en adelante, dice la Biblia así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él y a medianoche le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo de qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo,
Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le piden? Es muy clara la palabra de Dios que la oración es pedir. La oración es pedir. Y Dios dice, aunque tú no lo merezcas, por tu importunidad, por tu insistencia, por tu urgencia y la manera que tú insistes al Padre, que nos ama tanto a nosotros, dice, por eso dice que padre de ustedes, siendo padres terrenales, no le darían a sus hijos lo que les piden, más aún yo, que soy vuestro Padre Celestial. Nuestros problemas son problemas de oración. Esos son nuestros problemas esta mañana. No es las finanzas. Su problema no es el dinero o la falta de dinero. Su problema es la falta de oración. Su problema no es matrimonial. No es ella el problema o él el problema. No es la falta de comunicación, no es la falta de perdón. El problema suyo es la falta de oración. El problema no es con sus hijos, que ellos son rebeldes o no quieren obedecer o están queriendo otra cosa en vez de lo que usted les ha inculcado. El problema no es eso. Todos nuestros problemas vienen a raíz de una vida sin oración. No oramos, ese es nuestro problema. Oramos apenas, poquito oramos. Ian Bounds dijo una vez, un predicador del antano, del ayer, dijo, poquita oración, poquito poder. Mucha oración, mucho poder. Dios hablaba de la oración como una escuela. Tomaba el tiempo para instruir a la gente en la oración. No se instruye sobre nada que no sea importante. Normalmente cuando no es importante nomás lo hacemos o aprendemos a la y se va. Pero Dios quiso instruir a sus discípulos cómo orar. Porque de la oración depende todo. Si usted tiene problemas con un mal espíritu esta mañana, a lo mejor no ha perdonado a alguien, a lo mejor no tiene problemas con otra persona, su problema es falta de oración. Porque si oráramos como Dios nos dio el ejemplo de orar, perdonaríamos a aquellos que nos han ofendido. Porque nosotros le estamos pidiendo al Señor perdón. Qué hipocresía al pedirle al Señor que nos perdone si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Su problema son problemas de oración. No, querida hermana, no es que no le dan la atención en la casa, que no la aman, que sus hijos son mal ingratos. No, ese no es su problema. Su problema es la falta de oración en su vida. Ese es su problema. Su problema no es el teléfono, Facebook. Su problema no es que su esposa no quiere quitarse de Facebook o que su esposo, sus hijos están en medios sociales. Su problema es falta de oración. Hasta que no entendamos ese principio fundamental en la vida cristiana, vamos a seguir neciamente teniendo los mismos problemas, la misma apatía espiritual, la misma indiferencia, tanto que usted llegó a la iglesia indiferente, apenas, a duras penas llegó, con ganas de ni siquiera estar presente. Usted lo sabe, sea sincero esta mañana, usted no está aquí, pero no quiere estar aquí. Le voy a decir cuál es su problema: la falta de oración. La oración nos sintoniza con Dios. La oración nos da el corazón de Dios. La oración permite estar en comunión con Dios. Y si fuéramos sinceros esta mañana, muchos estamos desligados, desconectados con Dios. Estamos muy conectados a las películas de hoy en día. Estamos muy conectados a lo que está pasando en las redes sociales. No nos perdemos nada en el Face, en lo que sea. Ahí estamos contestándole a todo mundo y a medio mundo. Si alguien pone algo, ahí somos los primeros en contestar. Pero con Dios, que nos anhela celosamente, ¿cuándo y por qué? Si yo oro cuando voy a comer y que esté contento con eso. A duras penas oramos por los alimentos. Qué lejos estamos de ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Quiero que vean Mateo 7, por favor. Mateo 7. Mateo 7.
Mateo 7, por favor. Mateo 7, por favor. Versículo 7, una vez más el Señor repite las mismas verdades aquí. Mateo 7, pero quiero que lo escuchen desde el punto de vista de Mateo. Mateo 7, del 7 al 12, por favor. Dice la Biblia así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué increíble que Dios enlace, escúchame, Dios enlace nuestras relaciones con los demás con nuestra vida de oración. Todo problema que tengamos con personas viene a raíz de un problema que tenemos con nuestro Dios por falta de oración. Es increíble cuando una persona ora y ora como debe de orar, cómo Dios arregla las cosas. Cómo Dios arregla y compone nuestro corazón, cambia nuestra actitud, nos hace más misericordiosos, nos hace más dadivosos, nos hace más compasivos, más pacientes con los demás cuando oramos. Cuando no vivimos una vida de oración, somos más ásperos, más irritables, más secos, más y falta sin misericordia, y queremos las cosas ya y nos desesperamos, y por eso cometemos errores, compramos cosas que no debemos comprar, nos metemos en deudas que no debemos de meter, nos desesperamos, actuamos como si no fuéramos hijos de Dios, actuamos enojados, frustrados, hay pleitos en el hogar por finanzas, porque los pagos no se han hecho, porque estamos cortos aquí, porque gastaste más allá y hubieras ahorrado acá, y un montón de pleitos. ¿Por qué? Por falta de oración. Por falta de oración. Es más, para no entrar en tentación. El Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted tiene problemas con tentaciones y problemas, pecados habituales, le voy a decir, su problema es falta de oración. Si usted quiere tener victoria contra una tentación, comience a orar. Ore más en su vida. Si usted está dispuesto a ver un partido de 2 horas y media, ¿por qué no dedica 2 horas y media a la oración al Señor? Me están viendo como que estoy hablando en chino. Si usted tiene problemas con un apetito carnal que no puede tener victoria, a lo mejor un vicio, a lo mejor algo que lo inquieta, que lo ha mantenido derrumbado, ¿por qué no? En vez de cada vez que viene esa tentación, cada vez que viene ese pensamiento, se tira de rodillas en un lugar, en secreto, en un closet, y le dice: Señor, dame victoria contra esto, ayúdame a sufrir esto, dame victoria, Señor, y va a ver cómo Dios lo va a levantar, dice la Biblia. No tenemos porque no pedimos. Santiago 4, por favor, Santiago 4, versículos 1 al 3. Santiago 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, nuestros problemas y broncas, hermanos, vienen por falta de oración. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros ¿qué? Deleites. Y ahí está la clave de esta mañana. Dice: pides, pero pides mal. Por eso el tema del mensaje esta mañana: la oración eficaz del justo. Eficaz. Dios pone una condición. Y no nomás se trata de orar, dice: la oración eficaz del justo. Es lo que produce un avivamiento en nuestras vidas. Por eso en 2 de Crónicas 7:14, cuando Dios le hablaba a Salomón, que lo invitaba a venir a la casa que él había edificado a Jehová, Dios le dijo, Jehová le respondió a Salomón, le dijo: mira, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se arrepintiere su mano, y oraren y me buscaren
Entonces dice Dios, entonces yo vendré a ellos y los bendeciré y abriré las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios dice, parte de la condición de yo estar contigo, de bendecirte, de ayudarte, de prosperarte, es la oración. No podemos esperar algo bueno de Dios si nunca le hablamos. Le pregunto esta mañana, en todos estos 2-3 días que pasaron celebrando el nacimiento de Jesús, ¿cuánto tiempo ha pasado hablando con Él? Oh, no, pasamos jugando juegos y que no sé qué tanto, y que el champurrado, y que el chocolate, y los buñuelos, y que el pan, y que órale, más y más. Pareciera que no podemos tener compañerismo sin comida, ¿verdad? Pero cuando como familia tomaron el tiempo de decir, vamos a dar gracias a Dios por este año. Vamos a dar gracias a Dios si tenemos algo de regalitos en el árbol. Pero la triste realidad es que somos tan necios que lo único que causa este mensaje ahorita es una sonrisa en su cara, porque usted sabe que está tan mal que es imposible para usted cambiar su vida y comenzar a poner en práctica lo que le estoy diciendo. Prefiere tomar el mensaje con gracia y nomás sonreír y decir, bueno, es muy buen intento del pastor, pero yo no voy a cambiar. Es que así no soy. Así no somos. Y como que somos masoquistas, nos encanta la mala vida. Nos encanta la mala vida. El esposo no cambia, sigue con sus niñerías y sus caprichos. La esposa igual de bruja, de que grita y que escándalos. Los hijos ingratos, malcriados, groseros. Pero no queremos hacer caso al mensaje de la palabra de Dios. Porque ahorita nomás les estoy sermoneando, ¿verdad que sí? Es más, ahí les va la bendición. Buenas noches. ¿Usted cree que nomás estoy perdiendo nomás estoy hablando porque estoy hablando, ¿verdad? No, hay una razón por la cual Dios quiere que esta mañana regresemos a la oración. Aquí la Biblia nos declara una clave tan importante para cada creyente que ora. La oración eficaz. Esa palabra eficaz es la palabra griega apotelesmáticos. Apotelesmáticos, que quiere decir la palabra enérgico, efectivo, fervoroso, eficiente y capaz. Eso es lo que quiere decir la palabra. Cuando tú oras, ora con energía, efectivamente, fervorosamente, eficientemente y con capacidad. Eso es lo que quiere decir la oración eficaz del justo. ¿Sabe? La mayoría de nosotros faltamos en saber orar y platicar con Dios porque nunca leemos la Biblia. No sabemos la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos pedir correctamente? Por eso dice Santiago, pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Por eso en la oración modelo del Señor dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así se haga también en la tierra. Porque para saber orar y platicar con un Padre santo, tenemos que entender a vuestro Padre celestial. Tenemos que comprender su corazón, qué es importante para Él, cómo Él ve mi vida, qué es lo que Él quiere de mi vida. Y de esa manera entonces orar y platicar y tener comunión con vuestro Padre para que Él pueda concedernos los deleites de vuestro corazón. Pero si no entendemos eso, con razón oramos y oramos y oramos y no tenéis, dice la Biblia. Cuando Jesús hablaba de la oración era algo muy diferente de lo que el mundo estaba acostumbrado a hacer. Por eso Dios en Jeremías 33:3 dice la Biblia, clama a mí, clama a mí. Eso habla de una urgencia, de un grito, de una desesperación. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Habla de una humildad, habla de una servidumbre, habla de una aceptación, una obediencia, una urgencia. Esa es la oración eficaz del justo. Solamente estamos orando así cuando tenemos un hijo enfermo en el hospital o un ser querido enfermo en el hospital o escuchamos de un accidente o algo sucedió. Entonces nos recordamos de cómo es orar a Dios y clamamos a Dios con lágrimas y gritos y dice Dios, si tan solo así vinieras a mí todos los días que yo te doy, oh, cuánto más, dice Dios, cuánto más
os diera vuestro Padre Celestial. ¿Cuánto más dice Dios? Oh, noten en Salmo 61, por favor. En Salmo 71, por favor. Aquí está David desde el cabo de la tierra, en un lugar desesperante, huyendo de su hijo Absalón, porque quería matarlo. Y note cómo David ora a Dios y le dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón, ¿qué dice? Desmayare. Querido hermano, nunca es muy tarde clamar a Dios. Nunca es muy tarde para venir a Dios. No importa que sea la medianoche y vivamos en un tiempo fuera de tiempo, con la insistencia y con la urgencia y con la fe, con el clamor. Dios, hermano, que es bueno y es rico y es misericordioso y lento para la ira y grande misericordia. Dios nos puede suplir aquello que tanto nos agobia, tanto nos desespera, tanto nos tiene preocupados, hermano. Vengamos a Él para descanso de nuestras almas. Oh, qué diferente esa oración que le agrada a Dios. Quiero que vean Mateo 6, por favor. Mateo 6. Mateo 6, por favor. Mateo 6, por favor. Mateo 6. ¿Cómo se revolucionaría nuestras vidas si comenzáramos a orar como debemos orar? Mateo 6, del 5 al 8, dice la Biblia así. Mateo 6, del 5 al 8. Y cuando ores, dice Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis que necesidad antes que vosotros, ¿qué dice? Pidáis. Hay una oración que le agrada al Padre. Las vanas repeticiones, los rezos, dice Dios, yo no quiero oír eso. Yo no quiero oír vanas repeticiones. La acabamos de leer, ¿sí o no? Yo no quiero oír eso. Yo quiero que te comuniques conmigo porque yo soy vuestro Padre. Es más, Dios nos amonesta que clamemos a Él como Abba Padre. Eso que dice con una manera de expresar cariño, como confianza. Ay, papi, por favor, súpleme esta necesidad. Papi, por favor, tú sabes que necesito esto. Ay, mi papi, tú sabes. Esa es una manera de expresar Abba Padre. Pero estamos tan lejos con nuestro Dios. No sabemos ni nos atreveríamos a venir así, porque nuestra conciencia nos mortifica. Sabemos que andamos mal, y eso es todo a la luz de que estamos lejos de la lectura bíblica que nos limpia y nos purifica en la verdad de Dios. Es más, Cristo dijo: límpianos, purifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y mi hermano, qué importante es entender nuestros problemas últimamente son problemas de oración. Dios puede cambiar todas las circunstancias. Dependiendo qué hacemos en lo secreto, Él lo va a hacer en público. Hermano, a lo mejor lo que necesita hacer es comenzar a orar en vez de regañar. En vez de gritar y quejar y demandar, ¿por qué no se va a ese cuarto, a ese closet solo, y comienza a orar y agarrarse del trono de la gracia, y va a ver cómo Dios va a hacer mucho más por usted sin que usted tenga que andar armando y desarmando la cosa? Hermano, igual. Queremos arreglar cosas con gritos, con nuestra mala actitud y nuestros regaños, y es que yo, esto, lo otro, yo. Y queremos arreglar todo mundo sin orar. Y en vez de mejorar la circunstancia, se va empeorando nuestras vidas. No podemos seguir así, hermano. No podemos seguir así. Yo no sé usted, pero yo no quiero un año más. Yo quiero un año
diferente 2022, que sea el año donde crecemos espiritualmente, donde llegamos a metas espiritual, donde vemos a Dios obrar milagros, no solo aquí en la iglesia, aún más importante en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros matrimonios, que Dios haga cosas grandes, hermano, que sacudamos ese mal espíritu, esos pecados que nos agobian, esos pesos que nos detienen en la obra de Dios, que podamos sintonizarnos con Dios para que Dios pueda mandar el avivamiento que tanto anhelamos y esperamos de Él. Va a comenzar con la oración. La oración eficaz, número uno, es una oración con paciencia. Ahí en Santiago capítulo 5, noten el versículo 7 y 8, dice la Biblia así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está, ¿qué dice? Cerca. Note capítulo 1, versículo 2. Ahí en Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa que alguna, sin que os falte cosa alguna. Note el siguiente versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será que dada. Hermanos, para tener una oración eficaz tenemos que orar pacientemente. Es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice la Biblia. Gálatas 5:22, por favor, vayan corriendo ahí. Gálatas 5:22, ojalá que me sigan, por favor. Yo sé que a veces los mensajes, implicaciones sobre la oración son muy fáciles de apagar ese canal y no poner atención, pero eso es precisamente porque es nuestro problema más grande como cristianos. Gálatas 5, por favor, versículo 22, dice la Biblia así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Qué importante es entender, hermano, que la parte de la vida fructífera, parte de la vida eficaz, la vida espiritual, es practicar la paciencia. La mayoría de nosotros queremos las cosas ya. Por eso jóvenes se meten en problemas con amistades y con jóvenes o señoritas, porque quieren las cosas ya. Quieren vivir la vida de un adulto ya. En vez de esperar y confiar en Dios, se desesperan y van y cometen un error. Buscan a alguien que ni siquiera es salvo. Me encuentran a alguien en la universidad secular, alguien que les sonríe, alguien que trae acá, que esto, lo otro, y echan a perder sus vidas porque no supieron tener paciencia en el Señor. Isaías 40, por favor. No Isaías, Salmo 40, por favor. Salmo 40, por favor. Salmo 40, por favor, vayan corriendo ahí. Salmo 40, por favor. Dice la Biblia en Salmo 40, versículos 1 y 2. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis, ¿qué? Mis pasos. Mi hermano, parte de la vida eficaz, parte de la vida espiritual, parte de la vida victoriosa es saber orar y ser paciente en el Señor. Isaías 40, por favor. Isaías 40. Isaías 40. No podemos separar una vida victoriosa de la paciencia. Isaías 40, por favor, corriendo ahí. Isaías 40, versículo 28. Dice la Biblia así. Dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan y son los primeros en dormirse en el servicio. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas, ¿qué? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Parte de la vida espiritual, parte de la vida victoriosa es poner en práctica la paciencia. Y eso no es una obra de la carne, es un fruto del Espíritu. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice la Biblia que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Para todo hay tiempo. Dios sabe exactamente lo que está haciendo, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y no necesita que nosotros le tronemos los dedos o le echemos un chiflazo como que si Él es un sirviente para nosotros. Mi hermano, Dios es el alfarero, nosotros el barro. Él es el autor y consumidor de nuestra fe.
Tenemos que entender que Dios va a hacer las cosas como Él quiere y cuando Él quiera hacerlas. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense el espíritu correcto. Si el Señor quiere, cuando Él quiera, como Él quiera. Voy a orar esperando en Él y en sus promesas, pero voy a tener paciencia porque Dios es soberano y Él tiene un plan perfecto para mi vida. Esa es una oración eficaz. Muchos oramos así: Señor, por favor, dámelo, Señor, dámelo, Señor. No me lo doy, ya, ¿para qué orar? Y dejamos de orar. No vemos un cambio. No vemos que una hija cambia y regresa al Señor, un hijo que cambia y regresa al Señor, y tiramos la toalla y después nos quejamos porque estamos perdiendo nuestra familia. Porque era necesario, hermanos, que con más diligencia hiciéramos las cosas que debemos de hacer con urgencia, orando sin cesar y no desmayando. Pero muchos de nosotros no sabemos cómo pelear la buena batalla de la fe. Oramos 1 o 2 veces por algo y nada sucede y dejamos de orar. Y hasta nos enojamos con Dios, ¿verdad? Por eso algunos cristianos no están ni en la iglesia. Porque este tiempo de Navidad les recuerda de qué tan solos están. Que nadie les ama. Que nadie les dio nada. Que no tuvieron ni siquiera tamales para abrir. Y se deprimen. Porque ay de mí, ignorando todo lo bueno que Dios ha hecho en sus vidas. Ignorando la vida eterna que Dios nos ha regalado. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero oh, woe is me. Ay de mí. Ay de mí. Este carrito que cargo. Esta casita que está chueca. Estos mismos zapatos que tengo ya por 1 año. Es una oración con paciencia. Número 2, es una oración con integridad. Quiero que vean el versículo 9 en Santiago capítulo 5. Rápido conmigo, capítulo 5, versículo 9, dice la Biblia así: hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Para que no caigáis en condenación. Qué interesante, hermanos, cómo el Señor nos alinea y dice así: si ustedes van a orar y van a platicar y van a venir a buscarme, tengan cuidado cómo hablan. Tengan cuidado cuál es su testimonio con los demás. Tengan cuidado de no quejarse. Tengan cuidado de todo lo que está pasando, porque el Señor está mirando nuestro corazón. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no podemos engañar. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 4 cuando Abel le presentó a Dios una ofrenda? Y Caín también. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Los dioses ofrecieron ofrenda, pero Dios no pudo ser engañado. Y Dios le advirtió a Caín que su ofrenda no era correcta y le dijo: mira, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. No cometas un error sobre otro error. Pero Caín no hizo caso. Ignoró al Señor. Es más, le dijo que yo estoy encargado de mi hermano, tengo que cuidar a mi hermano. O sea, se quejó pues. Y muchos de nosotros, ¿cómo nos gusta quejarnos? Si como nos quejáramos, oráramos, imagínense cómo cambiaría nuestra vida. Tenemos unas palabras, algunos de nosotros, que wow. Yo no sé por qué no hemos tumbado a Cristina o a Laura de su programa de televisión. Usted debería ser la que está encargada ahí, hermana. Sinceramente.
De verdad, porque no, sus chicharrones truenan, hermano. Tan tremendos. Nomás se enoja usted y cuidado. Hasta los vecinos tiemblan. Pero somos buenos para quejarnos. Pero dice Dios, ya deja de quejarte y ponte a orar. Ponte a orar. Puertas se abrirán y se van a cerrar por falta de integridad o por tener integridad. En Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La bronca es suya, no es mía. Por eso dice Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No debemos, hermanos, desperdiciar o despreciar lo que Dios espera de nosotros. No debemos incluso hacer acepción de personas y ser hipócritas. En el capítulo 3 nos habla de eso, cómo debemos de tener cuidado como hablamos y hacemos acepción de personas. No debemos de blasfemar en contra de Dios. Dice Santiago que con la misma lengua bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos y blasfemamos. Estamos hablando de la integridad cristiana. Por eso David lo entendió en Salmos 51. Salmos 51 dijo, note cómo David lo expresó en Salmos 51, por favor, rápidamente. No los quiero perder, hermanos, síganme por favor. Salmos 51, note cómo David lo expresó de esta manera. En el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad en lo íntimo es la clave, es ser íntegro, es ser verdadero, genuino, es confesar nuestros pecados, es admitir nuestros errores, es arreglar cuentas con los otros. Dice la Biblia, si tú estás mal y vienes a ofrecerme una ofrenda, ve y arregla cuentas con tu hermano antes que vengas a ofrecerme una ofrenda a mí. Dice Dios, tiene que haber integridad. Para una oración eficaz tiene que haber integridad. No vengas conmigo con hipocresías, Dios. Si no has arreglado cuentas en tu vida con alguien más, por eso dice Dios al hombre que si no tiene paz con su esposa, que ni siquiera ore a Dios, porque va a haber tropiezo, no va a impedir sus oraciones venir ante Dios cuando tenemos problemas con la esposa. Dice Dios, tenemos que ser responsables, íntegros como persona. En Mateo capítulo 7, por favor. Note cómo dice aquí el versículo 1, dice la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Note que el contexto de la oración, porque lo que sigue habla de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dios, hermano, quiere integridad, porque la Biblia dice en Isaías 59:1 que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Padre, para no oír y escuchar nuestras oraciones. Hermano, tenemos que entender, si mi oración va a ser eficaz, si Dios va a contestar mi oración, número 1, tengo que tener paciencia. Número 2, tiene que haber integridad. Número 3, tiene que haber humildad. Humildad. Note conmigo en Santiago, por favor, tengo que ir terminando. Santiago capítulo 5, versículo 13, por favor, dice así el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados les serán perdonados. Lo que está diciendo Dios es que si vas a tener una oración eficaz, tiene que haber humildad. Se toma humildad para ir a alguien más y decirle, yo tengo este problema, ¿podría orar por mí, por favor? Se toma humildad para ir al pastor y decir, pastor, ¿podría ungirme con aceite? Tengo esta enfermedad, tengo este problema crónico en mi vida. Ven esta operación, tengo esta aflicción en la carne, y ayúdeme, Señor. ¿Podría usted, pastor, con unos hermanos orar por mí? Y se toma humildad y Dios responde a nuestra humildad. Es más, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Oh, hermano, Dios aborrece la soberbia, la altivez. En Proverbios capítulo 6, versículo 17, es el primero de lo que Dios aborrece, la altivez de espíritu.
Es pecado ante los ojos de Dios. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado, dice la Biblia. ¿Cuándo vamos a entender que es nuestro orgullo que nos hace autosuficientes? Le decimos a Dios sin decirle: I got this, God. Yo lo hago. Yo lo hago. Si estoy en una bronca que no sé qué hacer, entonces clamo a ti. Y queremos arreglar todas las cosas hasta que estamos en un hoyo. Entonces, ay, Padre, por favor. Ay, Señor. Eso se llama orgullo. En vez de tener una humildad, de saber venir al Señor, porque Cristo nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre, hermano? Más que somos gusanos, salvos por gracia. Job lo expresó de esa manera. En Salmos 8:4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Se acuerda de Job 38 cuando Dios dice: ¿dónde estabas tú cuando te hice? ¿Dónde estabas tú cuando hice la creación? Cuando afirmé los cielos, puse límites al mar. ¿Dónde estabas tú cuando hice la creación? Para que tú argumentes conmigo, para que tú discutes conmigo, para que me digas a mí qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tú quieras. Yo soy Jehová, que hice los cielos y la tierra. Pero el problema es nuestro cochino orgullo. Estamos tan llenos de nosotros mismos que hasta nos cuesta humillarnos de rodillas. Por eso a muchos les cuesta ponerse de rodillas. Ese es un acto muy ofensivo para algunos. ¿Cómo que yo me voy a arrodillar? Pues ¿quién se cree este pastor, hombre? Yo no me arrodillo para nadie. Pero esto cuesta mucho. Esto cuesta mucho para cristianos. Oh Señor, por favor, ayúdame, Señor. Oh Señor, no tengo nadie más, Señor. Señor, no tengo nadie más, Señor. Oh, cómo nos cuesta Muchos tienen mucho tiempo de no hacer ese acto. Predicación tras predicación, y salen igual que entraron. Ese es nuestro problema. La oración eficaz es una oración paciente. Es una oración con integridad, y es una oración con humildad, y también es una oración con fe. Dice la Biblia en el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, o sea, en otras palabras, dice Dios, puedes orar sin ocupar la fe. Imagine that, imagínese eso. Podemos orar sin la fe. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, Hebreos capítulo 11 nos aclara cuando dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que cuando yo oro por fe, yo digo: Señor, como Abraham, que llamó lo que no era, lo llamó que sí fuera. La esperanza contra esperanza. Cuando yo oro con fe, yo me arrodillo y le digo: Señor, yo sé, Señor, por tu misericordia, tu gracia, que tú me vas a dar esta victoria. Ya lo clamo, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias por contestar mi oración. Cuando tú lo quieras, Señor, yo sé que lo vas a hacer. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por contestar esta oración. Oh, qué diferente es una oración que clamas las cosas, que clamas por fe las cosas. Oh, qué diferente, qué más victorioso es una vida cristiana así. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Santiago capítulo 1: si alguno tiene falta de sabiduría, pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. No dudes cuando oras, porque entonces no estás orando con fe. Dice Dios en Santiago capítulo 2 versículo 14, dice la Biblia: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y de alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma.
Mi hermano, tenemos que actuar. Es decir, si usted necesita un trabajo, ya clámele a Dios esta semana que Dios le va a proveer un trabajo. Pero no se quede echado en la cama toda la semana diciendo, bueno, ya le dije a Dios, me va a traer un trabajo. Vaya a tocar puertas, vaya a preguntar, a meter aplicaciones, ponga en práctica su fe. Si usted necesita cambiar su matrimonio, comience a darle besos a su esposa por fe. Aunque le tire un traste o un cuchillazo, por fe, dele besos a su esposa. Por fe, dele un abrazo a su marido que parece ogro, que es mal encarado, grosero, sangrón, callado, distanciado. Dele un buen abrazo y un buen beso para que se le quite la vergüenza. Por fe, agarre ese chamacón que es muy grosero y dele un buen abrazo, padre. Dele un buen beso en el cachete y dígale que lo quiere mucho y no lo suelte. Abrácelo como un hombre abraza a un hombre. Y va a ver cómo ese joven que parece ogro y monstruo se va a hacer gelatina en sus brazos. Por fe, diga, Señor, este año voy a ser el año que pierdo todo ese peso. Pero va a tener que poner en práctica algunas cosas. No tanta carnitas y pan mexicano y Starbucks. Eso no les gustó a los jóvenes, ¿verdad? La fe es la que vence al mundo, dice la Biblia. La fe es la que vence al mundo. El justo por fe vivirá. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido lavado gratuitamente por la sangre de Cristo Jesús. Es más, Romanos 5.1 dice la Biblia, en Romanos 5.1, por favor vayan corriendo ahí, ya estoy por terminar. Romanos 5.1 dice la Biblia así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el justo? Es aquel que ha sido justificado por gracia en el Señor Jesucristo. Efesios 2:8-9 nos dice que es por gracia para que nadie se gloríe. Que uno es salvo a través de la fe en Cristo. No es por obras, no es por una religión, no es por una iglesia, no es por un hombre. Es por la persona del Señor Jesucristo. El único camino y la verdad y la vida. Y nadie ve al Padre sino por Él. Esos son los justos, los justificados por gracia. La oración con fe. Y para terminar, la oración con fervor. Con esto termino. Vamos a repetir los puntos para que no se nos olvide. La oración eficaz del justo es una oración con paciencia. Es una oración con integridad. Es una oración con humildad. Es una oración con fe. Y por último, es una oración con fervor. Con fervor. Quiero que vean Romanos 12 y ya vamos a ir en la recta final aquí. Romanos 12. No se me desespere, ya estamos por terminar. Romanos 12, dice la Biblia en el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la ¿qué? Oración. En lo que requiere diligencia, fervientemente. Dice la Biblia, y lo leímos en Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Puede salvar al enfermo. Puede levantar al enfermo y al caído. Puede hacer volver al pecador de su error. Puede lograr que Dios haga lo imposible. Necesita un milagro, querido hermano. Necesita un milagro, querido visitante. Ame a Dios, ore a Dios, busque a Dios con integridad, con humildad, con fe, con fervor. Clame a Dios y espere en Él con paciencia. Dios todavía está haciendo milagros hasta el día de hoy, el año 2021. Dios es un Dios que no cambia. Él sigue obrando milagros. Aunque Elías era hombre sujeto a pasiones como nosotros, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, servimos un Dios de milagros.
Dice a Cristo, Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Dios mismo preguntó, ¿habrá algo difícil para mí? Hermano, la oración con fervor es una oración desesperante, es una oración creyendo, es una oración con integridad, con paciencia, con integridad, con esperanza, con fervor, con urgencia, con fe. Es una oración que produce resultados. Oh, qué bendición es saber que Dios todavía contesta la oración. Qué bendición es escuchar cuando Dios sana a una persona, cuando Dios levanta a otra persona, cuando vemos un pecador regresar de su error, cuando vemos una familia restaurada. Qué bendición es eso, mi hermano. Y eso un hombre no puede tomar crédito. Solo tenemos que ver para Dios y decir, Señor, tú eres grande, eres milagroso, es grande, Señor, grande misericordia. Oh, gracias, Señor, porque Dios es el Dios que sigue haciendo milagros. La oración eficaz del justo puede mucho. A lo mejor su problema es que no está orando eficazmente. Ha estado orando, pero le ha hecho falta la eficacia en una vida de oración. Yo quiero que este año sea diferente, hermanos, para todos nosotros. Que Dios nos levante, que cambie las cosas, que restaure hogares, matrimonios, que rescate matrimonios, que cambie corazones, que regresen hijos perdidos, que renueven su amor e interés para las cosas de Dios, que la iglesia sea avivada como resultado de todo eso, y que, hermanos, podamos alcanzar el mayor número, porque Cristo viene pronto. Y quién sabe si este año 2022 va a ser nuestro último año. Va a comenzar con un rostro en alguna esquina, en algún closet. Así. Quizás nadie más sabrá, pero alguien está orando. Señor, bendice esta predicación. Obra, Señor, en cada corazón. Toma control de nuestras mentes y nuestros corazones.